creyó que a pesar de su triste cuna, por decirlo de una manera, podía tener un brillante futuro. Este chico pasó de ser el último de la clase a ser el mejor estudiante de su colegio. Hizo realidad su más profundo sueño, que era absolutamente imposible, ser médico. Se convirtió en el mejor neurocirujano infantil de la historia, profesor Ben Carson. Es un ejemplo de cómo en todo ser humano hay potencial. Yo no creo que ningún ser humano esté llamado a la mediocridad. No lo creo, realmente es que no lo creo. Creo que todo ser humano está llamado a la grandeza, y la grandeza no la define la cultura, la grandeza es una cosa que la define nuestra propia naturaleza. La palabra educación en el fondo quiere decir sacar de dentro, es decir, no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. En 1951, en la ciudad de Detroit, nace un joven, un chico de color, que pronto nota lo que es la pérdida, porque siendo jovencito el padre se va y se queda la madre, una mujer que no tenía estudios, una mujer que se había dedicado a cuidar de sus hijos, y se ve con esta situación, con la situación de que tiene que sacar adelante una familia. En los años 50 verdaderamente había un apartheid, una especie de apartheid, es decir, las personas de color se tenían que sentar en sitios distintos que las personas blancas, tenían que ir a baños diferentes, etcétera, etcétera. Y claro, este chico era un chico de color, era un chico pobre, y que pronto pues fue destacando no por su talento, sino por lo que consideraban que era su estupidez. Tampoco por su serenidad, sino más bien por su tendencia, su temperamento violento. Cualquiera que hubiera tenido, digamos, una bola de cristal habría imaginado que este chico habría acabado sin duda en un penal en los Estados Unidos, si no muerto en un combate entre bandas enfrentadas. Hasta que un día su madre decidió que iban a ver menos televisión y se iban a dedicar más a leer libros. Y les obligó a leer libros yendo a la biblioteca pública de Detroit, ya que ellos no tenían dinero para comprar libros, y el joven Benjamin, empezó a enamorarse de los libros. Un buen día llega al colegio. Quiero que entendáis que en el colegio este niño tenía las peores notas, su performance era francamente lamentable. Un profesor, el profesor de ciencias, que verdaderamente era un maestro, él creía que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial, y que la misión de un maestro es ayudar a que ese potencial se despliegue y florezca. Un día el maestro aparece con una piedra muy rara, la levanta delante de la clase y pregunta: ¿qué es esto? Se produce un silencio porque nadie sabe lo que es eso, salvo una persona, que ya os imagináis quién era: Benjamin. Pero Benjamin era el tonto de la clase. La primera pregunta es ¿por qué lo sabía Benjamin? Benjamin lo sabía porque en la biblioteca pública se había dedicado a leer libros de ciencias y por casualidad o sincronicidad, quién sabe, había encontrado libros sobre minerales y había una foto de esa piedra. Pero ¿vosotros pensáis que el tonto de la clase se atreve a hablar? No, porque tú mismo ya matas la respuesta antes de que nazca, es imposible. Si no lo sabe el resto, tengo que estar equivocado aunque parezca que estoy en lo correcto. Pero el profesor sostenía en la roca: de verdad que nadie sabe lo que es esta roca. Y tímidamente el joven Benjamin alzó la mano. Benjamin, ¿tú lo sabes? Sí. ¿Qué es? Obsidiana. Correcto. Pero el profesor podía haber dicho: todo el mundo puede tener suerte en esta vida. ¿Podía haber dicho eso? No, porque él estaba buscando del hilo que te lleva a la madeja. Pues ¿sabes algo más de la obsidiana? Y vaya que sí sabía el joven Benjamin. Empezó a hablar sobre la obsidiana, las temperaturas elevadísimas, luego el frío, cómo cristaliza la roca, etcétera, etcétera. Lo que podría parecer una cosa sencilla, sin más importancia, banal, supuso un antes y un después en la vida de este chico, porque este chico recuperó la confianza en sí mismo. Creyó que era posible aprender. Creyó en sí mismo. Creyó que a pesar de su triste cuna, por decirlo de una manera, podía tener un brillante futuro. Este chico pasó de ser el último de la clase a ser el mejor estudiante de su colegio. Hizo
realidad su más profundo sueño, que era absolutamente imposible ser médico. Se convirtió en el mejor neurocirujano infantil de la historia, profesor Ben Carson. Es un ejemplo de cómo en todo ser humano hay potencial, en todo ser humano hay grandeza. Hola, Mario, soy María. María. Como educadora, creo que la motivación es necesaria para el aprendizaje. Y tú dices que hay 6 motivaciones fundamentales para una persona. ¿Podrías hablarnos de ellas? Es una mezcla de nuestra naturaleza y también el entorno cultural. La primera es la motivación de estar en entornos seguros, de poder controlar lo que pasa, de saber que el suelo que pisamos es un suelo firme. La segunda es una motivación de sentirnos reconocidos, sentirnos valorados, de tener un cierto estatus. La tercera es de pertenencia al grupo, es decir, que lleguemos a un sitio y sintamos que nos acogen, que no nos desprecian, que no nos marginan. La cuarta motivación es una motivación al desafío, al reto. Si en la vida no hubiera retos, María, sería muy aburrida. Yo sé que a veces nos gusta mucho estar en la zona de confort, pero durante un tiempo. Al cabo de un tiempo no hay quien lo aguante. Entonces ese reto, ese desafío es una motivación importante. La quinta motivación es la de crecer, mejorar y progresar. Y la sexta es la de contribuir al bienestar de otras personas, el tener una vida con propósito. Hola Mario, soy Lorenzo y soy maestro y veo que hay jóvenes en la familia y en la escuela que todavía no han descubierto sus talentos, ni siquiera saben que tienen talentos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos captar esos talentos y cómo podemos potenciarlos? Fíjate, si nadie se ha dado cuenta ni en la familia, ni en la escuela, que ese joven tiene talento, yo diría que el problema no está en el joven, está en la familia y en la escuela. Es decir, eso es lo primero que tenemos que ver, que todos tenemos la responsabilidad de buscar el talento, de conectar y de ayudarle a florecer. Pues fíjate, el talento, una forma de descubrirlo es curiosa. El talento viene muy marcado por algo que se te da especialmente bien, pero es tan natural en ti que nunca le has dado importancia. Mi nombre es Pablo y te quería preguntar cuál es para ti la clave de la educación. Querer a los niños. Para mí la clave de todo en la vida es querer. Querer a las personas con las que estás, quererte a ti, querer a la vida, querer a la naturaleza, querer el progreso, querer el bienestar, es querer. Porque si tú quieres, vamos a suponer que estamos hablando de educación infantil, si tú quieres a un niño, harás todo lo que esté en tu mano para ayudarle a salir adelante. Y si me dijeras, y otra, creer. Creer. Y es fundamental que entendamos que creer, la fe, no es un acto del entendimiento, es un acto de la voluntad. O sea, si fuera el entendimiento, ¿para qué necesito la...? Si lo veo, pero elijo eso. Elijo tratar a las personas como si todas tuvieran potencial, aunque no lo hayan expresado. Creo que a veces complicamos mucho las cosas. Creo que lo verdaderamente valioso es tremendamente sencillo. Y yo creo que son cuatro principios que si se aplican, querer a las personas, creer en ellas, valorarlas y potenciarlas. Si hacemos eso, a mí personalmente me parece que todo funciona. Yo soy padre de 2 hijos, cada uno diferente. El cociente intelectual solo influye en un 8% aproximadamente del éxito en la vida. ¿Qué es el otro 92%? ¿Cómo conseguimos el otro 92%? Bueno, vamos al Juan. Cuando se habla de porcentajes, hay que entender que siempre hablamos de forma aproximada. Eso es como cuando a veces me dicen, oye Mario, ¿es verdad que solo se utiliza el 1% del cerebro? Digo, ¿es que acaso conocemos cuál es el 100%? Si no conocemos cuál es el 100%, no podemos saber lo que es 1%. Pero hay muchos estudios que avalan lo que tú has dicho. Es decir, entre éxito en la vida, en un sentido amplio, a lo mejor hay que redefinir lo que es el éxito, y cociente intelectual, se ve que efectivamente
un porcentaje enorme de personas que han tenido éxito, ese éxito no es atribuible a su test de cociente intelectual. Esto es magnífico porque no niega que el cociente intelectual sea importante. Lo que hace es expandir nuestro concepto de la inteligencia. Entonces, sobre tus hijos. Efectivamente, tus hijos son diferentes y es maravilloso que los veas así. Porque si no los vieras diferentes, si los vieras como tú, es que a lo mejor estás proyectando en ellos tu propia forma de ser, ¿no? Habrá uno de tus hijos, tal vez tenga un tipo de inteligencia, el otro tendrá otra. Lo que es importante es que siempre, cuando estén contigo, sientan que son inteligentes. Para mí tu libro Reinventarse es una magnífica lectura para momentos complicados y personas que pueden necesitar un cambio en su pensamiento. La pregunta es, ¿qué dice la ciencia acerca de ese cambio de pensamiento? Las personas muchas veces no cambiamos no porque no se pueda cambiar, sino porque no estamos dispuestos a hacer lo que hay que hacer para cambiar. Todos nosotros podemos cambiar, podemos activar genes, podemos desactivar genes, podemos crear nuevas conexiones. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice la neurociencia que vivamos con pasión, con entusiasmo, que vivamos con fe en nosotros y en nuestras posibilidades y que estemos dispuestos a llevar a cabo el entrenamiento necesario para incorporarlo, para que pase del saber al saber hacer.